Arrancamos esta segunda sesión, esta segunda parte de las primeras jornadas del Misterio de Mora. Y bueno, pues me he subido yo hoy aquí a presentar al siguiente conferenciante, dado que hoy no podemos contar con Jesús Ortega, que es el compañero que ayer estuvo haciendo un poco pues, de presentador de todas estas jornadas, de todas estas actividades. Y bueno, tras, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero tras la fantástica primera noche que pasamos ayer con la presentación, como digo, de Jesús, de Iñaki, de Aldo y de un servidor, la fantástica también, valga la redundancia, ponencia de Iñaki Carmona, tan intensa sobre la mesa de Salomón, los judíos, la masonería, los visigodos, los nazis. La verdad es que a Iñaki le dio tiempo para hablar de muchísimas cosas y yo estoy seguro que si lo hubiésemos dejado seguiría todavía aquí hablando sin parar. La verdad es que Iñaki es una persona con un trasfondo cultural muy potente. Y luego, bueno, tuvimos esa ruta por la Mora Mágica que terminamos de madrugada y creo que disfrutamos todos conociendo un poquito más esa otra historia, por decirlo de alguna manera, de Mora, de La Mancha y de la provincia de Toledo. Yo hoy sábado tenemos 3 platos muy fuertes. El primero de ellos voy a presentar pues ya que tengo aquí delante un pozo, un auténtico pozo de sabiduría, como lo definió ayer Jesús Ortega. La verdad que podía estar igual aquí hasta mañana hablando del currículum de don Jesús Callejo, pero bueno, como realmente lo que quieren hacer es escucharle a él y no a mí, voy a ir muy ligerito, voy a ir muy rápido. Jesús es una persona que lleva ya muchísimos años a nivel profesional, podemos decir, dedicado al estudio de la historia, de la magia, de los seres elementales, de las leyendas, de las tradiciones. Formó parte del mítico equipo de la Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, con Carlos Canales, con Juan Ignacio Cuesta. Ha escrito innumerables artículos, libros. Hoy en su conferencia va a hablarnos en gran parte de su último trabajo, Grandes Enigmas de la Arqueología, que, bueno, si hay alguna persona interesada, que sepa que se encuentra allí a la derecha para poder adquirirlo, publicado por La Esfera de los Libros. Y, bueno, Jesús también, además, es director del que seguramente sea el mejor programa de radio de historia, de misterio y de leyendas, como es La Escóbula de la Brújula, con más de 10 millones de descargas, si no me equivoco, en podcast, que para un programa independiente, que no está en una gran radio, sea la COPE, SER, Onda Cero, tiene un mérito tremendo. Y como les digo, no me quiero alargar mucho más. Ante todo, Jesús, mucho más que un profesional, mucho más que un gran investigador, mucho más que un gran escritor, ante todo Jesús Callejo es una inmensa persona con un inmenso corazón. Y eso lo transmite cada vez que habla. Y la verdad es que es un gustazo siempre estar con él, escucharle, acompañarle a donde haga falta. Incluso hace falta ir a las puertas del infierno, vamos con Jesús. Y por lo demás, disfruten de esta conferencia. Después, entre la conferencia de Jesús y las que tendremos posteriormente con Aldo Linares, con el Grupo Alfa, va a haber una pequeña sorpresa musical, dejémoslo ahí caer. Y de nuevo reiterar mi tremendo agradecimiento a Mora, al Ayuntamiento de Mora, al alcalde, a Emilio, a Raquel, concejala de Cultura, a todo ese equipo que hay detrás de la Concejalía de Cultura, Johnny, Diego, Inma, compañía. Muchísimas gracias porque ayer terminamos muy tarde y seguís aquí dándolo todo y la verdad es que yo creo que os merecéis un aplauso. Así que muchísimas gracias y os dejo con Jesús Callejo. Bueno, buenas noches, ya son las 10, justo una hora preciosa para dar una charla sobre este mundo en el que vivimos. Ante todo, gracias, Dani, por esta presentación, esta cariñosa presentación. Se nota que eres un amigo, además de un gran profesional. Dar las gracias también al Ayuntamiento de Mora por esta iniciativa, por estas jornadas del misterio, que espero que tengan continuidad. Siempre es muy difícil organizar un evento de estas características. El lugar es precioso, es un lugar que tiene su encanto. Me decía Aldo que incluso hay una parte aquí en mi espalda, que hay un elemento magnético potente que nos está observando a todos, lo cual no sé si eso me inquieta o me tranquiliza, pero sí que es verdad que tengo que dar esas gracias efusivas al Ayuntamiento de Mora, a Emilio, a Raquel, a Diego, a Jonathan, por hacer posible esto, ¿no? Por hacer posible el que una de estas... para que no haya tanta reverberación.
para que este tipo de jornadas, que interesan a tanta gente, porque el misterio yo creo que nos une, en el fondo es lo que nos reconcilia un poco con esa parte del misterio que tiene la vida, es decir, aquello que conocemos oficialmente, pero aquello que ignoramos o aquello que nos ocultan. Y en el mundo de la arqueología, que es un poco por donde van a ir los tiros esta noche, hay mucho que nos ocultan. Da la sensación de que el mundo arqueológico es un mundo muy transparente y que sabemos muchísimas cosas. Como si fuera un puzzle, tendríamos ya prácticamente todas las piezas de ese puzzle y nos quedarían unas cuantas para colocar. Y la sensación que da, y sobre todo cuando investigas de forma más directa y más exhaustiva, como fue mi caso, ¿no?, para escribir el libro de Grandes Enigmas de la Arqueología, la sensación que da, y eso que yo ya soy un estudioso desde hace años, ¿no?, del mundo arqueológico, del mundo histórico en general, es que no tenemos ni idea. Y lo digo de una forma rotunda y contundente. No tenemos ni idea del mundo que nos rodea y mucho menos del mundo arqueológico. Es verdad que tenemos muchísima información, que no hay día que no aparezca algún descubrimiento en Mesoamérica, en Egipto, en alguna parte de África, en alguna parte de Asia. Pero aún así, si juntáramos todas esas piezas del puzzle, estaríamos hablando de un 10%. Es decir, hay un 90% de piezas que nos faltan. Y como nos faltan, tenemos que hacer teorías y dar hipótesis y dar tiros al aire, y eso impide que lleguemos a un conocimiento total y absoluto. Y el problema de todo esto, y ahora contaré algún otro caso porque más que de arqueología en general voy a hablar de mis enigmas arqueológicos favoritos, aquellos que a mí particularmente me han interesado en función o bien de mis viajes o en función de mis lecturas. El problema de todo esto no es tanto lo que hemos descubierto, que es muy poco, sino más lo que nos han ocultado, que es bastante. ¿Y por qué nos lo han ocultado? Por distintas razones, muchas veces por ignorancia, es decir, el conocimiento humano llega hasta donde llega, y otras veces por intereses creados. Hay un gran problema en el mundo arqueológico que son las dataciones. Se están datando mal algunos monumentos, algunas obras arquitectónicas, algunos megalitos, porque se basan siempre en restos orgánicos, sobre todo cuando se utiliza el método del carbono 14. Y claro, intentar datar una piedra que no tiene elementos orgánicos con lo que sí aparece alrededor de esa piedra, en el caso de Stonehenge, por ejemplo, continuamente se están variando las dataciones, en el caso de los megalitos de Malta, entonces es complicado, ¿no?, porque hay que tener otro tipo de técnica. Eso sí se está utilizando, por ejemplo, con el uranio torio en las pinturas rupestres, y las pinturas rupestres, para que os hagáis una idea, en las pinturas, por ejemplo, de Altamira o las del Castillo, en la cornisa cantábrica, siempre se habían datado, en fin, como mucho, siempre en los 15.000 años, en algunos casos 20.000 años, que ya es una cifra bastante espeluznante, ¿no? Bueno, pues con este método del uranio torio, donde se ven las concreciones calcíticas que están por encima de la pintura, con lo cual quiere decir que la pintura es muy anterior, pues en algunos casos, como en el Castillo, como en Altamira y como en otras cuevas también del sur de Francia, se han datado algunas pinturas hace 40.000 años. Claro, dicho esto, fijaros lo que cambia nuestra percepción del mundo, nuestra percepción de la realidad y nuestra percepción de la historia, más bien que de la historia de la prehistoria. ¿Por qué? Porque si algunas pinturas tienen 40.000 años, a lo mejor no fueron los Homo sapiens los que pintaron aquello, fueron los hombres de Neandertal. Y si fueron hombres de Neandertal, a lo mejor también tenemos que cambiar nuestra concepción sobre ellos, sobre su cosmovisión y sobre su percepción artística. Pero bueno, mi charla no va sobre el mundo de las pinturas rupestres, va sobre arqueología. Y vamos a empezar, daré una charla más o menos de 1 hora aproximadamente, no quiero ser muy pesado, porque luego, si se presta y hay tiempo, y me imagino que sí, pues me gustaría que hubiera un coloquio, que preguntarais o que manifestarais un poco vuestras inquietudes. Y cuando hablamos de arqueología, yo creo que hay que hablar un poco de quién es el que se considera padre de la arqueología. La arqueología, como bien sabéis, es una disciplina relativamente reciente. Antes se descubrían cosas, pero se destruía más que lo que se descubría. Y nos tenemos que ir al siglo XVIII con este personaje, con Winckelmann, un historiador alemán, que sí se tomó en serio lo de buscar elementos arqueológicos, datarlos y colocarlos en un orden cronológico. En el siglo XVIII se empiezan a descubrir las ruinas de Pompeya y Herculano. Él en concreto investiga las de Herculano y sí que les da un
un procedimiento más o menos científico, dentro de lo que podemos llamar científico, en el siglo XVIII, hasta el punto que él se le considera como el padre de la historia del arte. De hecho, él escribió un libro sobre la antigüedad de la historia del arte, y el padre de la arqueología. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era como una disciplina que había que estudiar con la mayor rigurosidad posible, que cuando se excavara había que intentar localizar bien este tipo de elementos, no destruirlos y luego datarlos por estratos. Bueno, pues esto que ahora nos parece de perogrullo, en aquella época no era tan fácil. En aquella época este tipo de piezas se encontraban, se vendían, se malvendían, se expropiaban o se destruían, porque no se daba ninguna importancia, se pensaba que eran cosas antiguas que no tenían ningún tipo de valor. Él se dio cuenta de que esto tenía valor, hasta el punto de que, bueno, que escribió una obra a mediados del siglo XVIII, clave, estas antigüedades de la historia del arte, por eso se le considera el padre de la historia del arte, y esto hizo que tuviera muchos reconocimientos. Uno de los reconocimientos que tuvo fue por la reina María Teresa de Austria. Él va a Viena para recoger un premio, para recoger el honor, ¿no?, de haber clasificado una serie de piezas, sobre todo en la época helenística. Él era experto en la época helenística, él distribuye y clasifica la época helenística en 4 etapas. Entonces, bueno, pues va a Viena para recoger este premio. Y muere de una forma muy tonta este personaje, porque cuando regresa para su ciudad, en Alemania, pasa por Trieste. En Trieste se va a una posada y, claro, venía tan contento el hombre de que le habían dado este honor, una medalla y unas monedas específicas, ¿no?, reconocimiento de su labor, que lo cuenta, y lo cuenta como un bocazas. Entonces, imaginaros, una taberna de Trieste, en mediados del siglo XVIII, entre cerveza y cerveza, dice, mira qué medalla de oro manda más bonita. Bueno, pues un tal Francesco Angelicus, que de angélico tenía poco, le pega una puñalada trapera, le mata y se queda con la medalla y con las monedas de oro. De esa forma murió, ¿no? Moraleja, cuidad con lo que decís y dónde lo decís. Bueno, este es el padre de la arqueología, que yo creo es muy importante un poco tenerlo en cuenta, porque es a mediados del siglo XVIII cuando se puede considerar la arqueología como una disciplina. Pero, sin embargo, los norteamericanos, que son muy suyos, consideran que fue Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, aparte de que fue uno de los autores de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración de la Constitución estadounidense en su momento, él era natural de Virginia. A lo mejor lo que no sabíais es que este hombre estaba muy interesado por multitud de disciplinas científicas. Le interesaba prácticamente todo, ¿no? La historia, la filosofía, la agronomía, y también le interesaba la arqueología. Y él fue de los primeros que, cuando empezó a estudiar y a investigar in situ los túmulos funerarios de las antiguas tribus norteamericanas, sobre todo las que estaban asentadas en el estado de Virginia, pues él es el que hace algo que por entonces ni siquiera se llamaba así, que era la estratigrafía. Es decir, él se da cuenta que a medida que tú vas excavando, lo que está más bajo, más antiguo, tiene más valor. Es decir, tiene una antigüedad mucho más longeva. Otra cosa que parece que es de perogrullo, pero en aquella época no se consideraba que fuera así. No te dabas cuenta de que a medida que tú ibas excavando y iban encontrando piezas de cerámica o huesos, esos eran más antiguos que los que estaban arriba. Bueno, pues él hace ese método científico de estratigrafía. ¿Para qué? Para darse cuenta de que poco a poco, a medida que iba excavando, los pueblos, las etnias de las tribus norteamericanas que había en aquel momento, de las que él iba descubriendo, que eran mucho más antiguos de los que nos podemos imaginar. Y que esos túmulos funerarios, es decir, además de encontrar restos de cerámica y restos de hueso, se daba cuenta de que había lo que se llaman los mounds, es decir, una especie de estructuras arquitectónicas que entonces, para que os hagáis una idea, a Thomas Jefferson le discutían que los indios norteamericanos, sus antepasados, fueran capaces de construir esto. No lo pensaban. Pensaban que eran construcciones pertenecientes a los vikingos, ya por entonces se oía que los vikingos pudieron estar por allí. Pensaban que podían ser construcciones de los daneses, de los escoceses, pero no se podían imaginar que ese tipo de construcciones sofisticadas fueran construcciones de los indios, porque en aquella época, en el siglo XVIII, y ya entrado el siglo XIX, en aquella época no se pensaba que los indios norteamericanos o los negros pudieran tener conocimientos científicos suficientes para hacer este tipo de construcciones. Y esto es lo que hizo que avanzara más lentamente la arqueología. Esto sobre todo se dio mucho en África. En África, por ejemplo en Zimbabue, cuando se descubre ese gran Zimbabue, que son unas ruinas megalíticas impresionantes,
Hasta hace muy poco, cuando digo hace muy poco, hasta prácticamente hace 50 años, no se pensaba que eso fuera obra de negros, porque se pensaba, ya digo, hasta hace muy poco, que los negros eran incapaces de hacer construcciones sofisticadas. Y esto Thomas Jefferson le indignó bastante, ¿no? Y demostró y confirmó que ese tipo de construcciones y que ese tipo de monumentos funerarios, que eran túmulos funerarios, eran obra de sus antepasados, que eran los indios norteamericanos. No le creyeron y el tiempo le dio la razón. Por eso muchos en Norteamérica consideran que Thomas Jefferson se podría considerar como el padre de la arqueología, por lo menos estadounidense. Otros pensarán, y los que habéis leído un poco de esa arqueología maldita, otros pensarán que fue Heinrich Schliemann. Schliemann, otro personaje, en fin, alemán, interesantísimo, un políglota, conocía más de 15 idiomas, y él estuvo investigando en distintos lugares, ¿no? Sobre todo en Turquía, lo que es la actual Turquía, y lo que fue también en Grecia. En Grecia él estuvo investigando las construcciones de Micenas, también las de Tirinto, y en Turquía sobre todo conocido por los descubrimientos que hizo de Troya. Él se había leído la Odisea y la Ilíada de Homero, y él estaba convencido que no eran leyendas, sino que eran hechos reales, y que eran libros históricos, y por lo tanto él se fue a demostrar que realmente Troya existía, y que Micenas existía, y que Agamenón existía. Efectivamente, descubrió las ruinas de Troya. Lo que no se puede imaginar es que debajo de esas ruinas de Troya había otras y otras y otras. Hoy día se sabe que hay 10 ciudades de Troya, 10. La de Homero, la que se cuenta en la Ilíada, la que se cuenta en la película de Troya, sería la 7ª ciudad de Troya. Él descubre varias, al final se da cuenta, a lo largo de su vida, estamos hablando de 1876, que la 7ª, la que está considerada como 7ª, sería realmente la suya. Pero bueno, es importante porque a pesar del desperdicio que hizo, ¿no?, en muchas de estas excavaciones, junto con su esposa, Sofía, sí que descubrió muchísimas cosas que hoy en día se pueden encontrar en el Museo Arqueológico de Atenas. En el Museo Arqueológico de Atenas, entre otras cosas, podemos ver esta máscara, la máscara de Agamenón. Por cierto, no es de Agamenón, pero es conocida así, por la máscara de Agamenón. ¿Por qué? Porque él pensó, esto lo descubre en Micenas, 7 años antes de las excavaciones de Troya, y él piensa que este ajuar de oro, porque es una máscara de oro, pertenece ni más ni menos que a este rey legendario, rey mítico de Agamenón. Hoy por hoy se sabe que esta máscara, que es del 1500 a.C. aproximadamente, es como 300 años anterior a que existiera este rey, ¿no?, Agamenón, que por cierto sí que tuvo una trascendencia histórica. Pero bueno, esos son los errores que se cometen en el siglo XIX, cuando por entonces todo era lícito, todo era válido. Entonces, lo cuento un poco porque Schliemann sí que le podemos considerar, por lo menos desde mi punto de vista, como el romántico que utilizó los métodos científicos que pudo utilizar, que se creyó a rajatabla lo que contaba Homero y lo que contaban otro tipo de historias legendarias, y él demostró que realmente la arqueología era una disciplina importantísima para descubrir nuestro pasado, y a fe que lo hizo. Y bueno, aparte de esta introducción un poco para colocaros un poco a mis 3 artífices de esa arqueología más clásica, ¿no?, y que gracias a ellos debemos, que actualmente pues mucho nos puede interesar la arqueología, sí me interesa también comentaros aquellos datos, aquellos aspectos, sobre todo aquellos objetos que llaman la atención, que forman parte del mundo arqueológico, pero que por alguna razón no encajan dentro de la cronología o dentro de la ortodoxia que se ha establecido para determinados periodos históricos. En este caso estaríamos hablando de Tutankamón, estaríamos hablando de Egipto, estaríamos hablando del año 1300 a.C., de la dinastía de 18, y en Tutankamón, cuando se descubre su famoso ajuar funerario en el año 1922 por Howard Carter, lo que se descubre allí es algo impresionante, que era una minucia comparado si hubiéramos descubierto la tumba intacta de Ramsés II o de Seti I, pero las de Ramsés II y Seti I estaban ya expoliadas. Pero esta sí se encontró intacta, y lo que se encontró intacto era mucho. Aún así, poco comparado con la importancia que tuvo Tutankamón. Y hubo algunos elementos que se encontraron en esta tumba totalmente amontonado, porque claro, el hombre murió de una forma precipitada, no murió asesinado, ya sabemos que no murió asesinado, pero bueno, sí murió de una infección de una rodilla, pero murió de forma precipitada, no llegó ni a los 20 años. Entonces todo se acumuló en la tumba, y cuando se descubre
todos los objetos que hay en esa tumba, se dieron cuenta de que había cosas que llamaban la atención. Solo he destacado dos. Por una parte, las dagas de Tutankamón. Si os fijáis detenidamente, veréis que hay dos tipos de daga. Una de ellas decían que era de acero inoxidable, lo cual ya llama la atención, porque dices, ¿cómo puede ser que si es de hierro? Por cierto, en una época que donde no existía el hierro, en Egipto, tenemos que esperar a los hititas para que traigan el hierro. Entonces, si es de hierro y además de hierro inoxidable, eso es un opar, eso es lo que se considera que es un objeto fuera de tiempo. Entonces, ¿qué pinta eso? Bueno, pues veis que hay uno que es como más reluciente, ese es el que dicen que no se oxida. Bueno, luego se ha descubierto, hace unos pocos años, se ha descubierto de que eso es hierro meteorítico. Fue un meteoro que cayó in illo tempore. Se dieron cuenta los sumos sacerdotes y los científicos de la época que eso era un material de los dioses, todo lo que caía del cielo, os podéis imaginar que era una señal divina, y con ese hierro meteorítico hicieron algunos elementos, en este caso armas. ¿Y para quién va el arma? Está claro que no va para un noble, no va para el pueblo llano, fue para el faraón de turno, en este caso para Tutankamón. ¿Cuántas cosas habremos perdido de este tipo, de este valor, que hubieran tenido faraones anteriores y mucho más poderosos? Pues bueno, lo que nos ha llegado es esta daga, que no es de acero inoxidable, que es de hierro meteorítico y por eso no se oxida, por la composición química y mineral que tiene. Y también encontraron esto, boomerangs. A mucha gente le puede llamar la atención, dice que pintaban los boomerangs en la época de los faraones egipcios. Bueno, los boomerangs no solo formaban parte del instrumental de los aborígenes australianos, también los egipcios. ¿Por qué? ¿Por influencia de unos otros? No lo sabemos. El hecho es que en la tumba de Tutankamón se encuentra estos boomerangs, hay varios, se pueden ver si vais al Museo Arqueológico del Cairo, se pueden ver, y se utilizaban también para la caza, o sea, no eran solo adornos, lo que pasa es que los de Tutankamón estaban más historiados, estaban con más filigranas y mucho más adornados, lógicamente. Pero los boomerangs, para que os deis cuenta un poco que el difusionismo fue mayor de lo que pensamos, no había aislacionismo, todo lo contrario. Todos los pueblos, todas las culturas, de una forma o de otra, estaban relacionadas. Y esto es algo que llamó mucho la atención en el momento que fue descubierto. Esto y muchas más cosas, que no es el momento porque solo de Egipto podríamos dar la charla. Pero el que haya ido al British Museum y quiera ver ese tipo de objetos raros, esos objetos que distorsionan por los conocimientos que se supone que albergaban, que vayan a ver esta copa de Licurgo. Esta copa de Licurgo tiene mucho que ver con la cultura grecorromana. Está datada en el siglo IV después de Cristo, y lo interesante de esta copa de Licurgo es una copa de vidrio, pero está hecha con técnicas de nanotecnología. Sí, habéis oído bien, nanotecnología. ¿Por qué? Porque las partículas microscópicas de oro y de plata que tienen hace que esta copa cambie de color en función de la luz que incide sobre la copa. Y no solo eso, sino último descubrimiento, en función del líquido que vierta sobre la copa. Esto es tecnología puntera. ¿Qué pintaban los griegos del siglo IV con una tecnología de estas características que posiblemente sirviera no solo de decoración, sino para detectar determinados venenos? Porque si cambia de color en función del líquido que tú le estás echando, te está indicando esto. Pero la tecnología que se utilizó para esto solo está al alcance del siglo XX. Y en el siglo IV ya se estaba haciendo. Paso de Licurgo. Pasa desapercibido para mucha gente que va al British Museum, ya lo sabéis, ir a verlo, hacer fotografías. No vais a poder tocar la copa, pero que sepáis que hay determinadas piezas, determinados opar, determinados objetos fuera de su tiempo y de su espacio que desde luego rechinan los conocimientos oficiales que tenemos. Igual que pasa con esto, el platino. Os recuerdo un poco, el platino, el punto de fusión que tiene el platino son 1750 grados. ¿Qué quiere decir? Que hace falta hornos que alcancen esta temperatura. Y que se sepa, a día de hoy, en las culturas precolombinas, y menos en esta cultura de Ecuador, la cultura tolita, no tenían hornos que alcanzaran esta temperatura. Bueno, pues este pectoral, esta máscara del sol, que está hecha con oro y con platino, para hacerlo con platino, hace falta alcanzar esos grados, esa temperatura, 1750. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían este tipo de hornos, que tenían una tecnología muy avanzada y que eran capaces de hacer esto. Esto hemos sido capaces de hacerlo nosotros a partir del siglo XVIII, en Europa. Esta pieza, estamos hablando de épocas precolombinas. La cultura tolita desaparece más o menos en el siglo III, siglo IV, por lo menos desaparece en su punto álgido. En esa época
ya se conocía esta tecnología, esta metalurgia, se conocía este tipo de hornos de fusión. Curioso. Pero claro, esto nos indica de que si hablamos de los enigmas precolombinos, ¿qué quiere decir? ¿Que ellos de forma autónoma y autóctona fueron capaces de detentar estos conocimientos? Sí, pero también hubo contactos. El viejo mundo tuvo contactos con el nuevo mundo. ¿Y por qué? Sería largo de determinar. De hecho, yo en breve voy a dar una charla en La Gomera donde voy a intentar no solo mostrar, sino demostrar que esos contactos entre el viejo mundo y el nuevo mundo fueron muy habituales. En otras palabras, que Colón fue el último que llegó. Y una de estas pruebas es este monolito. Si nos vamos a Tiahuanaco, nos encontramos, hay un templo semisubterráneo, y en ese templo semisubterráneo donde se encontró el monolito Bennett y otros, también está este monolito. Este monolito lo llaman el monolito de la Kon-Tiki, el monolito barbado, lo llaman, porque aparece un personaje barbado y con una vestidura talar. Lo que significa, no hay barbados, no había los indígenas americanos, no había barbados, por una cuestión genética, que quiere decir que ese personaje que está representado en el monolito de la Kon-Tiki, que lo representan como Viracocha, una vez más el mito de Viracocha, hablan de hombres blancos, barbados y con túnicas blancas, pues quiere decir que hubo algún tipo de conexión y de intercambio con europeos. Y no voy a entrar ahora si eran sumerios, si eran egipcios, si eran templarios o eran monjes irlandeses, porque hay todo tipo de teorías. Pero el hecho es que hay monumentos como este, y hay muchos más, o sea, tengo más de una docena de casos similares, de monolitos, de representaciones pétreas, donde aparecen hombres barbados. De hecho, incluso en Tiahuanaco hay todo un friso, hay una parte dentro de este templete semisubterráneo, que hay 175 cabezas, o sea, cabezas de piedra, claro, colocadas en ese muro. Se llaman las cabezas clavas y cada cabeza está representando como una etnia, como una raza, algo distinto. Es decir, como si fuera un museo de todas las razas que en ese momento se conocían en el mundo. Y lo interesante de esas cabezas es que hay algunas que tienen barba. Ya no digo otras que tienen ojos almendrados, que algunos considera que son reptilianos, no entramos en esas teorías conspiranoicas, pero algunas cabezas tienen barba. Entonces, si sumamos esas cabezas, más este monolito y más muchos más que se han encontrado en Colombia, en Ecuador, lo que nos indican es que hubo presencia precolombina, es decir, antes de que llegara Colón ya hubo hombres blancos con barba que hicieron de las suyas y que fueron considerados dioses. No es la primera ni la última vez que este tipo de personajes que detentan una tecnología superior a la que tienen los autóctonos se consideran dioses o semidioses. Luego lo veremos cuando hablemos de Maui, hablemos del Pacífico y hablemos de Hawái. Aquí tenéis un detalle de este monolito barbado o Kon-Tiki, que se considera que es una representación de Viracocha. Qué curioso que cuando se oye hablar de Viracocha es cuando las leyendas hablan de esas travesías marítimas de Europa al Nuevo Mundo. Estamos hablando desde el siglo X hasta el siglo XIV o hasta el siglo XV, que es cuando llega Colón. Y claro, y ha hablado de vikingos. Para mí, un dato arqueológico importante, lo digo importante porque a día de hoy todavía me sigue extrañando que la gente siga negando que los vikingos estuvieran en Norteamérica. O sea, fueron los primeros que descubren oficialmente América, Antes de los vikingos ya hubo otros, pero ya digo que tampoco me voy a meter en ese tipo de detalles. Pero los vikingos está claro. Los vikingos una vez, por razones también de supervivencia, tienen que largarse hasta Islandia. De Islandia siguen hacia el oeste, van a Groenlandia. Y de Groenlandia, ¿por qué no? Siguieron avanzando y llegaron a lo que serían las costas de Norteamérica, más bien las costas de ahora, que sería Canadá. Ellos casi con toda seguridad estuvieron en estos puntos que veis ahí. Estuvieron en Terranova y estuvieron en lo que ellos llaman Vinlandia, la tierra de las viñas. Allí no hay viñas, ellos se confundieron, un fruto rojo que encontraron no eran vides, era un fruto de la zona, pero lo llamaron Vinlandia como la zona de las viñas. Y entonces se sabe que estuvieron en la península del Labrador y en Terranova. El mapa que lo demuestra sería el mapa de Vinlandia. El mapa de Vinlandia, según la última datación con carbono 14, estaría datado en el 1440, como veis siempre muy anterior a la época del descubrimiento de América, por Colón me refiero. El mapa de Vinlandia, por una parte se dijo que era falso porque se había encontrado anatasa. Anatasa es un derivado del titanio que tenía la tinta. Entonces dijeron que si la anatasa es un derivado del titanio que se empezó a utilizar en los años 20,
del siglo pasado, era imposible que este mapa fuera auténtico. Bueno, pues una última investigación se ha descubierto que la natasa sí que se utilizaba y sí que servía porque se salía un poco de ese derivado, ¿no?, de la tierra y de las arenas arcillosas que ellos utilizaban para hacer esas tintas, y entonces sí es posible que tuvieran esa natasa y por lo tanto podía ser del siglo XV perfectamente. Bueno, pues este mapa lo que intentaría demostrar, ahí se ve en esa parte oeste, la parte occidental, ahí se vería lo que, aparte de Groenlandia, se vería lo que sería Vinlandia y lo que sería la península del Labrador y lo que sería todas las costas que actualmente tendría Canadá. Totalmente demostrado que este mapa a día de hoy es auténtico y totalmente demostrado que los vikingos estuvieron en América en el año 1000 aproximadamente por Leif Erikson, que era el hijo de Erik el Roco. Pero te quiero decir que eso es algo que ya está demostrado. Se ha encontrado cerámica, artilugios, restos de dracar, de todo, ¿no? A día de hoy todavía se sigue ignorando este tipo de pruebas, hasta el punto que hay toda una estatua en Islandia que es Gudrid, que es la madre de Snorri. Este es el primer europeo que nace en Estados Unidos, en Norteamérica, sería este hombre. Hay toda una leyenda que se confirma su veracidad, porque los vikingos iban con mujeres. Las mujeres vikingas estaban muy avanzadas en aquella época, estaban en igualdad de condiciones que los hombres y realmente tuvieron una presencia importantísima en el descubrimiento de nuevas tierras, incluidas las tierras de Norteamérica. Y Gudrid fue uno de los que acompañó, ¿no?, a uno de los Jarl vikingos, y tuvo un descendiente. Ese descendiente, que nació en América, ya digo, sería lo que actualmente sería Canadá, le llama Snorri. Con el tiempo se sabe por la saga groenlandesa, y las sagas vikingas son importantes para saber su cronología, y en esta saga se dice claramente que Snorri, por ejemplo, él tiene descendencia. Luego, la mayoría de los obispos importantes de Islandia descienden de Snorri, y Gudrid, cuando regresa otra vez a Europa, esta mujer hace una peregrinación a Roma, ella se convierte al catolicismo, y cuando vuelve de nuevo a Noruega, lo que hace es que se convierte en monja de un monasterio cristiano. Por entonces es el declive de los vikingos en el momento que se convierten al cristianismo. Una historia curiosísima, como un pueblo como los vikingos, que eran totalmente paganos, y un pueblo totalmente imperialista y expansivo, pues luego por el cristianismo van desapareciendo y se van diluyendo. Bueno, pues en el caso de Gudrid, si algún día os preguntan, si vais a un concurso de estos de televisión española, de Ahora Caigo, y os preguntan por el primer norteamericano realmente sería Snorri. Y lo interesante también de los vikingos es cómo podían determinar no solo la latitud, sino también la longitud en algunos casos. Es curioso cómo se adelantaron mucho también a la longitud hasta el siglo XVIII fue imposible determinarlo, pero también cómo podían guiarse por el sol cuando éste estaba tapado por las nubes. Estamos hablando de la zona del norte de Europa, donde los días nublados son muchísimos. Entonces, a la hora de navegar por la noche, cuando tienes las estrellas, tú puedes saber perfectamente dónde está la estrella polar, la Osa Mayor, y puedes orientarte. Pero ¿qué ocurre en el día cuando el sol no lo ves? Cuando no puedes hacer precisamente tus limitaciones y tus demarcaciones. Lo que hacían es que utilizaban este espato de Islandia, que es una calcita muy interesante porque polariza el sol, de tal manera que si está nublado, creo que he traído una imagen, si está nublado, tú lo colocas y donde aparezca una parte luminosa de esa calcita, de este espato de Islandia, es donde está el sol. Y una vez que tienes ya determinado el sol, a través de sus instrumentos de navegación, puedes determinar la latitud y por otro tipo de procedimientos puedes más o menos también concretar la longitud. Por eso eran tan buenos navegantes los vikingos, algo que no se ha reconocido hasta hace muy poco. Ellos sabían perfectamente navegar, no solo eran un pueblo guerrero, tenían una tecnología náutica y tenían lo que se llamaba la brújula vikinga, porque además de esto tenían otro sistema de brújula, ¿no?, que colocaban en agua para orientarse perfectamente en los momentos que el sol no se veía o estaba totalmente nublado y tampoco se podían ver las estrellas. Entonces, a través del espato de Islandia y a través de esta brújula vikinga, sabían perfectamente en qué lugar y en qué momento estaban. De los vikingos también se podría hablar muchísimo, pero bueno, eso que quede como muestra. Y nos vamos a Camboya. Camboya le pasa como el agua de Zoya, tiene mala rima, pero tiene un templo impresionante, espectacular.
y uno de esos lugares que hay que ver si tenéis ocasión de verlo. Está considerado como la octava maravilla del mundo. Me estoy refiriendo a Angkor Wat. Angkor Wat, esta es la bandera de Camboya. O sea, imaginaros lo importante que es este templo para que en la propia bandera esté reflejado. Eso es una Sismundi. Cuando me refiero que es una Sismundi, quiere decir que es un templo que está a modo y semejanza del templo Meru. El templo Meru es para los hindúes el templo de los dioses, es el templo que une lo que es lo terrestre con lo celeste. Creo que aquí tenéis una imagen, esta es una fotografía obtenida por mí, ahí tenéis una de las representaciones de Buda, porque fue un templo hinduista, pero también budista, y ahí tenéis algo que es lo que me interesa destacar. Como todos los templos sagrados, todos los templos, estamos hablando del templo religioso más importante y más grande del mundo. No es el templo de Karnak, como os dirán si vais a Egipto. Es el Angkor Wat. Este templo es el más grande y de una importancia capital. ¿Por qué capital? Porque donde está situado, donde está ubicado y la forma que tiene, ya digo, no solo está representando ese mítico monte Meru, ese templo de los dioses, es decir, en el fondo es todo un templo de adoración a sus dioses hinduistas, aunque durante un tiempo también fue budista, sino que está señalando en la tierra una constelación muy concreta, que es la constelación del dragón. Y eso es curioso, porque todo lo que ocurre en Angkor en general y en Angkor Wat en particular, igual que en Angkor Thom y en todos los distintos templos que hay en esa gran superficie que es Angkor, que está muy cerquita de Siem Reap, de la ciudadela, de la gran ciudad de Camboya, al sur de Camboya, todo lo que está allí obedece a un plan cósmico determinado. No voy a entrar tampoco en detalles, porque desde luego esto nos llevaría a unas conclusiones que incluso Graham Hancock tuvo que escribir un tomo entero para decir que hay ciudades talismanes, que hay ciudades que realmente están reflejando en la Tierra no solo determinadas constelaciones del cielo, sino que están previniendo de ciertos acontecimientos catastróficos astronómicos que van a ocurrir con posterioridad. Y en este caso sería la precesión de los equinoccios. Ellos conocían perfectamente la precesión de los equinoccios y todo lo que encontramos en Angkor Wat, todo tiene que ver con números relacionados con la precesión de los equinoccios. Pero lo interesante, y según la teoría de Graham Hancock, es que Angkor Wat, en concreto, está reflejando en una posición determinada cómo estaba la constelación del dragón. Esa posición determinada la ubica en un tiempo. Ese tiempo son 12.500 años. Y esos 12.500 años es lo mismo que se dice que el cinturón de Orión, de la constelación de Orión, guardaría relación con tres construcciones imponentes en la Tierra, que son las tres pirámides de Egipto, las tres pirámides de la meseta de Giset, o de Gisat, como lo llaman. Por lo tanto, estaríamos hablando de construcciones que están remarcando en la Tierra algo que estaba en el cielo en un momento determinado, que son estos 12.500 años, y además todos los números tienen que ver con la precesión de los equinoccios. Tiene que ver con los 360 grados, tiene que ver con el número 72, tiene que ver con el número 54, tiene que ver con números siempre relacionados con la precesión. Llama mucho la atención que sea así, porque eso indica que estos hombres que fueron capaces de construir Angkor Wat, y nos vamos al siglo XII, la cultura que lo hizo fue los yemeres, los famosos yemeres, no los yemeres rojos de Pol Pot, del descerebrado de Pol Pot, que de alguna forma pues hunde un poco la reputación de los yemeres, sino los yemeres en la época de gloria, ¿no? de su pasado, que fue sobre todo en el siglo XI, siglo XII después de Cristo. Cuando aquí estábamos sumidos en la Edad Media, en Camboya tenían una cultura y una civilización esplendorosa. Fijaros, porque esta escultura que hay ahí era original y la propia maleza, los propios árboles han ido comiendo poco a poco las esculturas y la estructura que había, hasta el punto de que ese Buda que está asomando por ahí, no se la ha colocado a posteriori, sino que estaba allí y luego la propia naturaleza es la que ha creado una obra de arte preciosa e impecable. Si habéis visto la película de Tomb Raider con Angelina Jolie, veréis que hay una parte que está rodada en Angkor Wat, en concreto en uno de los templos de Angkor. Muy interesante además. También hay una historia muy llamativa que no me resisto a contar, y es que dicen que hay un opar, que es un estegosaurio. Dice, ¿qué pinta ahí el estegosaurio? Ahí lo tenéis, este.
que sería un animal prehistórico, ¿no? Supuestamente desaparecido hace 65 millones de años. Bueno, pues allí que fui, lo localicé, no era fácil localizarle, y la teoría, que yo establezco además en el libro de Grandes Enigmas de la Arqueología, es que no es un estegosaurio, ya me gustaría a mí, ya digo que estamos hablando de un templo que se construye en el siglo XII, es un animal que tiene que ver con una de las encarnaciones o avatares de Vishnu, del dios Vishnu, y que tiene que ver con un jabalí, el jabalí sagrado, que lo llaman Varaha, que sería este. Entonces, si os dais cuenta, veis estas representaciones en templos hindúes, eso que aparece ahí, que parece como las crestas del animal, sería la naturaleza en la que está, es decir, una especie como de plantas que le hacen tener esa forma, ¿no? Como si tuvieran crestas que salen de su cuerpo, pero en el fondo sería esa naturaleza. Y aquí no se ve con detalle, tenía que haber con detalle, pero no se parecería a un estegosaurio. El estegosaurio tenía el hocico mucho más fino, tiene cuernos. Entonces, todo este tipo de elementos es lo que le hace aproximarse ni más ni menos que a este animal, ¿no? A un jabalí sagrado, y sería una de las reencarnaciones avatares de Vishnu. Por lo tanto, no sería uno par. ¿Qué le vamos a hacer? No sería estegosaurio, pero bueno, está bien un poco desmitificar este tipo de cosas, porque no nos podemos creer todo lo que nos dicen. Hay que ir al lugar, hay que investigarlo, hay que comprobarlo, y luego te puede llevar sorpresas, para bien y para mal. Lo mismo que pasó con la cultura de San Agustín. Cuando fui con Begoña ya hace unos cuantos años a este lugar de Colombia, ahora no se podría ir, es una zona muy peligrosa, está la guerrilla colombiana allí, pero en aquel momento se podía ir, es todo un parque arqueológico, la cultura de San Agustín, una cultura precolombina, llena de esculturas de todo tipo y sobre todo de este tipo de estatuaria, que son seres mostrando sus armas, mostrando sus colmillos, son como seres mitad hombre, mitad felinos, pero con toda una estructura mística interesantísima, hasta el punto de que se sabe que muchas de estas esculturas y muchos de los rituales los hacían en un estado alterado de conciencia. Ellos ingerían una sustancia psicotrópica que es el cactus San Pedro, había muchos cactus San Pedro por los alrededores, y esto es lo que les hacía tener este tipo de representaciones de sus dioses o de ellos mismos en otro estado, ya digo, de conciencia. Es curioso porque hay toda una mística alrededor de esta cultura de San Agustín muy poco conocida y muy poco estudiada. Hay con el ídolo de Shakira, que es uno de los petroglifos monumentales que estarían como representando a uno de los dioses de esa cultura precolombina de San Agustín y como dando la bienvenida a los visitantes que estuvieran allí. Nos vamos a Grecia, es un recorrido muy rápido porque quería un poco mostraros ciertas características que a mí particularmente me llaman la atención porque estamos hablando de mis enigmas arqueológicos favoritos. Y en Epidauro, ¿alguien de los que está aquí ha estado en Grecia, ha estado en Epidauro? Ninguno. Bueno, en Epidauro, aparte de este teatro que es impresionante, es un teatro del siglo IV a.C., lo que le hace sorprendente no es el estado de conservación que se haya mantenido hasta el día de hoy, ya de por sí es para quitarse el sombrero, sino que tiene una acústica sorprendente. Esa acústica sorprendente es que hasta hace muy poco, gracias a los trabajos de Nico de Cler es uno de los miembros del Instituto Tecnológico de Georgia en Estados Unidos, y él llega a la conclusión de que la acústica que hay en la orquesta, como así se llama, esta parte donde se ponían los actores, si alguien se colocaba ahí arriba, el público lo escuchaba perfectamente. Tú hacías un susurro aquí y se escucha perfectamente ahí. Eso es una tecnología acústica de primer orden. Y él ha demostrado el porqué. Y el porqué tiene que ver con esto, con los escalones. Es decir, estas gradas, estos escalones, lo que hacen es que funcionan como filtro difusor, de tal manera que las bajas frecuencias de menos de 500 hercios se difuminan. Por ejemplo, cuando vais a un teatro de estas características, las bajas frecuencias siempre son, pues eso, los crujidos de las ramas, de los árboles cercanos, los cuchicheos de las personas que están allí, y esas bajas frecuencias te impiden poder escuchar perfectamente la audición, ¿no? El teatro, la representación que se está haciendo en ese momento. Pero lo que hacen estas gradas, colocadas de una determinada manera, o sea, tienen una tecnología muy concreta, es que, por una parte, difuminan las de baja frecuencia y las que son superiores a 500 hercios, las amplifica. De tal manera que el que está en la última grada del teatro de Epidauro escucha perfectamente cualquier susurro, cualquier comentario que se haga en el escenario, que se haga en la orquesta del teatro.
totalmente demostrado, pero no es el único templo donde ocurre esto, donde la tecnología la utilizaban precisamente para estos fines, sino que en Chichén Itzá, en México, en Yucatán, también ocurre algo parecido. Hay una prueba que hacen cuando van los turistas, los guías locales, que hacen un aplauso ahí, hacen tas. Y entonces resuena, y hace reverbera, y reverbera, dicen, semejante al pájaro sagrado de los antiguos mayas o de los antiguos aztecas, que es el quetzal. El quetzal es el pájaro sagrado. Entonces, cuando se da un aplauso, eso suena, claro, habría que escucharlo, ¿no? Pero resuena y reverbera de la manera como si un quetzal estuviera cantando. No puede ser casual, porque no es el único elemento extraordinario que se da en esta pirámide de Kukulcán, ¿no? Como así la llaman. Porque creo que habéis oído que durante los equinoccios, tanto el de primavera como el de otoño, hay el momento preciso donde el rayo de sol va siguiendo, en fin, va bordeando un poco todo lo que son los escalones y la barandilla que hay, y va creando como la silueta de una serpiente, que es Tzadkual, la serpiente emplumada, la serpiente sagrada, como que está subiendo o está bajando del templo de Kukulcán. Tampoco puede ser casual, y además que ocurra en esos dos momentos claves del año, que son los equinoccios. También dicen que se escucha cuando alguien va subiendo. Son escaleras muy curiosas porque tú no puedes colocar el pie entero, y se sabe por qué. O sea, los escalones muy peligrosos porque te puedes dejar los piños ahí con facilidad. Tú tienes que subir, al no poder poner la planta del pie completa, la tienes que poner de lado. Eso impide que tú vayas de frente hacia el Santa Santón, que es lo que está arriba. Tienes que ir de lado, porque si no te despeñas. Y aparte porque era la forma de llegar hasta ese lugar. Casi mejor no subirlo, porque solo lo subían o bien los sacerdotes o bien los esclavos que iban a ser sacrificados. Pero bueno, pero los turistas ahora lo podemos hacer y no hay problema. Bueno, lo podían hacer, ahora ya no se puede subir a esta pirámide. Entonces había que subir de lado. Y por otra parte, cuando se subía, la resonancia, la acústica que tiene este lugar es como si fueran gotas de agua. Suena como... Eso, imaginaros, con los tambores rituales, con las ceremonias religiosas que había en aquel momento, cuando se jugaba con el fenómeno de la luz, en el momento determinado del año, cuando se jugaba además con el fenómeno acústico, es que era imposible no entrar en un estado alterado o extendido de conciencia. Ahí veías a los dioses, ahí comulgabas exactamente con la divinidad, con Quetzalcóatl, con Kukulcán o con el que fuera. Es decir, todo estaba hecho para la mayor gloria de los dioses. Y estaba hecho de una forma científica, estaba hecho de una forma totalmente tecnológica. Hoy lo sabemos, no es casual. Y son muchos elementos que se dan. De hecho, el sumo sacerdote, cuando subía arriba, en la parte alta, si tú aquí dices algo, arriba no lo oyes. Pero si tú hablas ahí, lo oye hasta el último mono que está allá abajo. Es decir, lo mismo, también por la forma de los escalones y por la reverberación que tiene este tipo de monumentos. Y nos vamos a esto, la máquina antiquitera. ¿Qué pensáis que es la máquina antiquitera? Otro par. Un par que además se puede ver físicamente en el Museo Arqueológico de Atenas, en Grecia. ¿Qué pensáis que es? Estáis muy callados. Bueno, tendré que hablar. Es un reloj astronómico, una calculadora analógica. Es un aparato de tecnología punta que solo en Europa tuvimos capacidad de hacer algo parecido a partir del siglo XIV. Con los primeros relojes astronómicos, por ejemplo, como el de Praga. Ya habéis estado en Praga. Bueno, el problema de esto es que es del siglo II o III antes de Cristo. Se atribuye a Arquímedes, otros dicen que Poseidonio. Cualquiera de estos sabios griegos de aquel momento pudo haber tenido la capacidad y la tecnología y los conocimientos suficientes para hacer la máquina antiquitera. Esto se encuentra de forma casual en el año 1900 en un pecio romano. Ese pecio romano era del año 65 a.C., es decir, un barco que se hundió, quedó ahí la mercancía, y lo que no se podían imaginar es que alrededor de tanta ánfora también iban a encontrar esto, totalmente oxidado, un engranaje de bronce, que con el tiempo, después de 2000 años debajo del agua, pues os podéis imaginar cómo estaba. Pero poco a poco se fue despezando y se encontraron que había muchas piezas. Incluso había unos 87 engranajes distintos con inscripciones. Esto estaba metido en una caja de madera. La caja de madera, evidentemente, desapareció con el tiempo, pero lo que quedaron fueron el material metálico, ¿no? Estos materiales, estos engranajes, estas piezas de bronce que
automáticamente muchos de los que lo empezaron a investigar, entre ellos de Sola Price, que es uno de los grandes historiadores de la ciencia, él ya dijo que nos encontrábamos ante una máquina astronómica, ante una calculadora de primer orden. Y efectivamente acertó, porque los resultados últimos que se publicaron en la revista Nature hace pocos años demostraron que era eso, una máquina analógica que era capaz no solo de predecir los solsticios y los equinoccios, y sobre todo los solsticios, los equinoccios eso estaba chupado, ¿no?, sino también las festividades más importantes a los dioses, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, los Juegos Ízmicos, los Juegos Nemeos, todo eso había que determinarlo porque se regían por unos calendarios muy precisos, esto te lo determinaba. Y también y esto es lo más curioso y lo más extraño, te determinaba la posición de los planetas conocidos del Sistema Solar en cada momento. Claro, que te determine un poco las fases de la Luna, pues bueno, hasta ahí es relativamente fácil, o que te determine los solsticios en los equinoccios de la Tierra, hasta ahí es relativamente fácil, pero que determine también las fases de Venus, hombre, eso ya es más complicado, o incluso las de Marte. Hasta ahí podía llegar este tipo de calculadora. Pero no solo eso, sino los eclipses solares, los parciales, incluso los eclipses de luna, te los determinaba con 19 años de antelación. 19 años de antelación. Todo esto se pensaba que era imposible que un griego, que la cultura helénica del siglo II a.C. o del siglo III, pudieran tener estos conocimientos. Hoy se sabe que lo tienen. Esta sería la reconstrucción de la máquina antiquitera, si lo pudiéramos. Esto estaría metido dentro de una caja de madera que se cerraba y se abría. Claro, solo lo sabían, pues los 4 conocían su mecanismo, porque de nada sirve tener eso en la mano si no sabes cómo funcionan. Bueno, pues ahí tenéis uno par, que lo que nos demuestra es que nuestros antepasados eran mucho más inteligentes de lo que nos podemos imaginar. Caso de Borobudur, en Indonesia, increíble, ¿verdad? También es un lugar de esos, otra octava maravilla del mundo. Todos dicen que es la octava maravilla del mundo, pero esto también. Es el mayor templo budista que existe, una preciosidad. Tiene 504 estupas de este tipo, que veis, y unas cuantas tienen, es como pequeños ovnis ahí, ¿no?, como pequeñas naves, y algunas tienen a un Buda en postura sedente dentro, en su interior. Y todo tiene también un porqué. Otra vez está un poco representando ese Monte Meru, porque tiene 9 terrazas, las 3 superiores son circulares y por lo tanto está representando la parte divina, las 4 inferiores son de forma rectangular y estaría representando el mundo de la forma, es decir, el mundo de lo terrestre, de lo material. Todo tiene un porqué. La gente, los budistas que van allí, los que tienen el conocimiento de este lugar, tienen que hacer un recorrido iniciático donde vas escalando, ¿no?, poco a poco posiciones. En cada lugar hay que hacer una meditación, hay que hacer una especie de mantra hasta que llegas a la cúspide. Y ahí, supuestamente, es donde entras en contacto con lo búdico, con la divinidad. En este caso, no se habla de los dioses, no son hinduistas. Ya sabéis que el budismo es una de esas religiones curiosas, porque es una religión donde no creen en un dios. Creen en Buda, pero no Buda como dios, sino como un estado que tú tienes que alcanzar una vez que vayas pasando distintas etapas de iniciación. Si nos vamos a Malta, los templos megalíticos son espectaculares. El templo de Gigantilla, por ejemplo, que estaría en Gozo, Malta es un archipiélago que tiene tres islas, en Gozo tiene esto, y estos 2 templos de Gigantilla, que la datación última se ha establecido en unos 3.800 años antes de Cristo, muchísimo anterior a las pirámides de Egipto, muy anterior a Stonehenge, pues siguen siendo las estructuras en pie megalíticas más antiguas del mundo, en pie, reconocido así por el libro Guinness de los récords. Ahí tenéis esas moles, algunas de 50 toneladas, a día de hoy no se sabe cómo se llegaron a transportar y que todavía se mantengan en pie. Los Karrats, increíble, este tipo de surcos, que no me voy a, si queréis luego comentamos, pero para mí es el mayor enigma arqueológico que tiene el archipiélago de Malta, mucho más que los templos megalíticos, mira que los tienen, mucho más que el hipogeo de Halsaflieni, mucho más que las Venus maltesas, me parece que es esto. Porque esto, que marcan una especie de senda, de rutas paralelas, que teóricamente dirías, bueno, pues esto es la rodadura de los carros a la hora de transportar la piedra para construir los templos megalíticos. Hasta ahí todo perfecto. La pena es que mueren en el mar. La pena es que ninguno va a un templo megalítico. La pena es que cuando estos surcos se crean, no existía la rueda y no existían los trineos. Y la pena, para los ortodoxos, es que
no eran canalizaciones de agua, porque tan pronto baja como sube. Tampoco son exactamente paralelos, porque tienen un ancho aproximado de medio metro, pero de vez en cuando giran, con lo cual, salvo que las ruedas fueran extensibles, tampoco se explica. Y lo más interesante es que para que este tipo de rodaduras quedaran reflejadas en la piedra, tanto de Gozo como de Malta, y quedaran de esta manera, y sabiendo que algunas están bajo el agua, se tuvieron que hacer como mínimo hace 12.000 años. Con lo cual tendríamos que reescribir la historia. ¿Cómo pasa con esto? Nos vamos a las Islas Hawái. Yo sé que estamos en verano, alguno posiblemente tendrá ganas de ponerse el bañador, y sería bueno que conociera este dato que les voy a decir. En el archipiélago de Hawái hay una isla que se llama Maui. Maui se le considera como el dios, no es un dios, sería un semidios, ni siquiera llega a la categoría de dios, porque consideran que era humano, pero un humano con grandes poderes, ¿no? Y es el que crea, dicen, el archipiélago, en su honor ponen el nombre de Maui, no solo en este lugar, sino en otras islas del Pacífico. El nombre de Maui se repite, tanto en Nueva Guinea, Nueva Zelanda, en Tonga, y eso llama mucho la atención, porque, y este es un dato que creo que os puede llamar la atención, una expedición en la época de Ptolomeo Evergetes, Ptolomeo III, en la época tolemaica, estamos hablando de la última etapa de Egipto, siglo III a.C., en la época, por ejemplo, que Eratóstenes de Cirene era el director de la Biblioteca de Alejandría, y Eratóstenes de Cirene, que era un tío muy listo, como todos los griegos de aquel momento, acordaros de la máquina antiquitera, él estableció que la Tierra era redonda, todo el mundo lo sabía. Los curiosos que llegamos a la Edad Media y pensamos que la Tierra era plana, pero bueno, todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. Y Eratóstenes no solo sabía que era redonda, sino sabía que su circunferencia eran 40.000 kilómetros. Entonces, bueno, pues el faraón Ptolomeo dijo, quiero demostrarlo. Entonces envía a Rata y Maui, o sea, al navegante Rata y al explorador Maui, les envía con unos barcos, con unos trirremes, para que, por la parte de Oriente, averigüen si realmente la Tierra es redonda y si tiene realmente 40.000 kilómetros de circunferencia. Esto es una expedición que se hizo, y está demostrado porque se encontró una inscripción en Irian Jaya, en una piedra en Sosorra, en Nueva Guinea, una inscripción muy rara, que no se sabía muy bien lo que significaba hasta que Barry Field, un epigrafista, logró descifrarla y ponía en esa inscripción, escrita además en ese egipcio de la época, del siglo III a.C., ponía que gracias a la calculadora de Maui se había determinado que esas tierras, bueno, que la Tierra tenía una circunferencia y que en esas tierras pues habían arribado ellos y que podían determinar un poco la posición. Algo muy extraño, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de la calculadora de Maui? Bueno, la calculadora de Maui luego se determinó que tiene que ver con esto, con la tanagua o el torquetum, como así lo llamaban los portugueses en el siglo XIV. Esto es un instrumento sofisticado, muy sofisticado. Creo que no he traído, no lo he traído. La reconstrucción de lo que sería un tanagua. Esto es lo que aparece en la piedra, además de la inscripción. Y esto es lo que nos hace intuir que realmente esta expedición de Rata y Maui fue real. Porque si esto lo dejaron allí, quiere decir que ellos no solo conocían la latitud, sino que esto sirve a través de la declinación de la Luna con la estrella Altair, en la constelación del Águila, tú puedes determinar la longitud. La longitud, siglo III a.C., cuando ya digo que la longitud en Europa se determina a partir del siglo XVIII, y además incluso dieron un premio a aquel que determinara la longitud. Evidentemente no tan preciso, pero ellos, los egipcios de la época tolemaica, fueron capaces de dar este recorrido y fueron pasando por distintos lugares del Pacífico, por distintos lugares de lo que actualmente conocemos como la Micronesia, y con distintas zonas y leyendas que hacían siempre referencia a Maui. Y en otros lugares a Rata en este caso distorsionado como un pájaro gigante, y a Maui como un dios, como un héroe civilizador, que allí donde fue dejando su tecnología. Es curioso que en Hawái, donde os dice, a Maui le consideran como un dios civilizador. Desde mi punto de vista es que se está refiriendo a este personaje histórico, es decir, este personaje del siglo III, que con el tiempo, por las transmisiones orales, de generación en generación, se convierte en un mito. Y dicen que Maui, por ejemplo, fue el que crea el perro. El primer perro, dice que lo construye
Magui. Hombre, lo construye por una razón básica, evidentemente llevaban perros los egipcios en aquella época. Entonces, cuando vas reconstruyendo este tipo de elementos, te das cuenta de que todo obedece a esa travesía oceánica de aquella época, ni más ni menos. Y uno de los lugares, curioso, fíjate, en Tonga, el archipiélago de Tonga tiene 170 y tantas islas, en Tonganapu está esta puerta megalítica de Amangoa Magui. Una vez más encontramos el nombre de Magui. En el Pacífico hay 3 lugares para mí impresionantes, donde hay restos de una cultura importante y que tuvo además un desarrollo tecnológico de primer orden. Uno sería la isla de Pascua, yo creo que por todos conocido, con los moais. Los otros 2 lugares menos conocidos serían Tonga, con esta puerta megalítica. Esto no se encuentra en ninguna isla del Pacífico, en ningún lugar. Eso lo llaman el trilitón, porque son 3 grandes moles de más de 10 toneladas cada uno que están ahí colocados, ¿no? Y en la parte alta se sabe que tiene unas inscripciones, como una especie de rayas, que posiblemente serviría para posiciones astronómicas y que solo podían acceder allí los sumos sacerdotes. Esto ahora está aislado, pero antes formaba parte de un complejo ceremonial que ha desaparecido. Bueno, pues ahí tenéis una vez más a Magui, para mí, ese navegante egipcio, humano, muy humano, que luego se convierte en un mito. Tanagua, y el otro lugar, el tercer lugar que os decía, sería Nanmadol. Nanmadol en el Pacífico, para mí es para quitarse el sombrero, porque estamos hablando de, bueno, esto estaría dentro de lo que es el archipiélago de las Carolinas, tuvo presencia española y luego pues tuvo presencia de los alemanes, de los japoneses, de los norteamericanos, tuvo un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, pero Nanmadol, desde el momento que es descubierto, se encuentran con unas ruinas increíbles. Tiene como 92 islotes y en estos 92 islotes hay como 40.000 estructuras o piedras de basalto colocadas una encima de otra, y no tanto lo que se ve, sino lo que no se ve es mucho más importante todavía, porque dicen que debajo hay toda una ciudad. Y las leyendas que hay alrededor de Nanmadol son increíbles, porque lo que evidencian es que una cultura totalmente desconocida, que ha desaparecido su rastro, nos dejó esto como testimonio. No sabemos ni por qué, ni para qué, ni quién, solo sabemos leyendas. Unos hermanos gemelos, que se llamaban Olisipa y Olisepe, que construyeron esto, que decían que los bloques de basalto se transmitían por el aire, es decir, una especie de levitación, una tecnología también que ha desaparecido, si es verdad que la detectaron. Y todos tenemos leyendas, que debajo hay toda una gran ciudad, la ciudad sin nombre, la ciudad de nadie, como así la llaman, que debajo se han encontrado por una investigación de submarinistas japoneses, se encontraron sarcófagos de platino, con momias dentro. Solo tenemos referencias por una obra de Andreas Faber-Kaiser, que se llama Sobre el secreto, donde cuenta esta referencia, y donde ahí tenéis la estructura. O sea, en esta pequeña isla, que es una isla añadida a lo que es Nanmadol, están estos 92 islotes con estos miles de elementos basálticos, de algo que no sabemos muy bien para qué, pero que tuvo que tener un desarrollo humano y tecnológico increíble para poder construir aquello, y que hoy nos faltan como las piezas del puzzle, nos falta el mapa del tesoro. No sabemos para qué lo hicieron, por qué, cómo ni cuándo. Todo son especulaciones. Bueno, pues ahí tenéis otro de los grandes enigmas, en este caso del Pacífico, que estaría por desvelar, si es que algún día lo desvelamos. Bueno, otra cosa interesante también que se da en Nanmadol y en un atolón muy cercano, es donde más acromatopsia se da en el mundo. Acromatopsia, ¿sabéis lo que es? Es la incapacidad de ver colores. Oliver Sacks, es un médico que se acercó allí para interesarse, escribió una obra que era La isla donde no se pueden ver colores, y entonces lo que determinó es que hay un porcentaje muy alto de población que tiene acromatopsia, solo ven en blanco y negro, y que la acromatopsia pudo haber condicionado sus creencias y su forma de entender la realidad. Porque tienen, claro, ellos solo ven el blanco y el negro y todos los matices grises que hay del blanco al negro, no ven colores, pero eso pueden condicionar su forma de entender el mundo, de entender la realidad y de ponerse en contacto también con sus dioses, y a la hora también de construir estos monumentos. Entonces, yo no sé si os explicaría o no explicaría el misterio de Nanmadol, pero no deja de ser curioso que un elemento genético, una anomalía genética, solo se dé en esta zona. Bueno, no os voy a contar lo de Nazca, nuestro vuelo en una avioneta amarilla, no somos supersticiosos, sobrevolando Nazca para ver este tipo de figuras, interesantísimo. Hoy sabemos mucho más de quién pudo construir Nazca, el por qué y para qué. Caso de Capadocia, las ciudades subterráneas, aquí tenéis, por ejemplo, Kaimakli.
en las que estuvimos dentro. Si no lo ves, no te lo puedes creer, ¿no? Capadocia es un lugar muy caprichoso, conocéis las chimeneas de Hadas, y debajo, o sea, no se pueden ver, se han descubierto relativamente hace poco, se supone que hay unas 200 ciudades de este tipo, 200 ciudades. Solo se pueden visitar 36, y ni siquiera las 36, solo te abren alguna que otra de vez en cuando. Caimacle en uno de los viajes que hice y Orzonac en otro de los viajes que hice para visitar estas ciudades. Me hubiera gustado visitar esta, que es de Erincuyu. En esta ciudad, que tiene como mínimo 10 niveles subterráneos, dice que podría albergar hasta 10.000 personas. 10.000 personas. Os voy a dar un dato. Si sumáramos las 200 ciudades subterráneas en la Capadocia y sumáramos toda la población que podría caber en estas ciudades, partiendo de la base que Caimacle cabrían, de Erincuyu, cabrían unas 10.000 personas, en otras caben en otras 5.000, en otras 3.000. Si sumáramos todas, según un arqueólogo, uno de los arqueólogos más prestigiosos de Turquía, dice que en los mejores momentos tendría capacidad para 1.200.000 personas. 1.200.000 personas en una zona que en los mejores tiempos no habría ni 50.000 personas. ¿Para qué construir 200 ciudades y albergar a esta población cuando no existía esa población? ¿Para qué? ¿Para qué hacer esta construcción? Que ya os puedo decir que a nivel de tecnología es increíble, la cantidad de pozos, por ejemplo, que hay de ventilación, no se derrumban unos y otros, que sería lo lógico, toda una técnica arquitectónica de primer orden. ¿Para qué? ¿Para huir de algo? Posiblemente. ¿Huir de qué? ¿Huir de una invasión? Esto se sabe que lo utilizaron los primeros cristianos cuando llegan allí, pero lo utilizan, no lo construyen. Se han encontrado herramientas hititas, pero ellos tampoco lo construyeron. Esto como mínimo tendrían unos 10.000 años de antigüedad. ¿Quién lo construye y para qué? ¿Para huir de qué? No creo que fuera por ningún tipo de invasión, sino por algo mucho más fuerte. Posiblemente un cambio climático. La única forma de protegerse era bajo tierra. Y se sabe que hubo un cambio climático en aquella época. Y para terminar, bueno, pues una curiosidad arqueológica. Yo no he estado, esto está en Laos, evidentemente no está al lado de nada, pero si alguna vez vais a Laos, y me gustaría ir a Laos, que ya sabéis que está muy cerca de Tailandia, hay que ir a ver esto. Esto está en el norte, en las montañas de Laos, y está lo que se llama el Valle de las Tinajas, que es un enigma increíble. Están datadas más o menos en la época de la Edad del Hierro, aproximadamente en el 500 a.C., y lo curioso de esto es que se han encontrado 3.000 vasijas o tinajas de estas características, repartidas por un amplio territorio, algunas de 30 toneladas, todas se sabe que tenían tapa, pero posiblemente una tapa de madera, que la tapa de madera ha desaparecido por el tiempo. ¿Y para qué? Esto lo llaman como los vasos de los gigantes. Hay una leyenda diciendo que fueron los gigantes los que construyeron esto. Pero hombre, esto es muy curioso, 3.000 ni más ni menos. La teoría predominante a día de hoy dice que eran urnas funerarias, pues que se han encontrado en el interior pequeños huesecillos de seres humanos, entonces posiblemente les incinerara y luego depositaran ahí sus restos y luego lo taparan como si fuera una vasija. Pero ¿para qué hacer una vasija de 3 metros de altura y con unos 20-30 toneladas de peso? ¿Para qué? Es más fácil hacer un hoyo en la tierra o hacer vasijas mucho más pequeñas, pero es que estas, algunas son de granito y el pulimiento que tiene en algunas de ellas es perfecto. Entonces, bueno, ahí tenéis un enigma más del que prácticamente nadie habla, de estas grandes vasijas gigantes de Laos, que se pasa sin pena ni gloria porque evidentemente no es un lugar fácil para acceder, pero que una vez más nos plantea un interrogante, el interrogante de nuestro pasado, ¿no? De que sabemos muy poco, que tenemos un desconocimiento casi absoluto de las civilizaciones que nos precedieron, que muchas de ellas han desaparecido, posiblemente debajo del agua, y eso es un poco de lo que yo intento hacerme eco en el libro este que he publicado de Grandes Misterios de la Arqueología. Hay muchísimos más, solo he intentado reflejar mis misterios de forma muy telegráfica, de forma muy rápida, pero bueno, yo creo que de forma muy resumida, pero espero que dando o poniendo el dedo en la llaga sobre aquellos elementos que son distorsionantes de nuestro pasado, de nuestra historia y de nuestra prehistoria, de que ahí están, de que muchos de ellos todavía no se han investigado, que en muchas culturas nunca sabremos nada de ellas porque han desaparecido. Ocurrió algo muy importante hace 12.000 años
que generó todo un cambio climático importantísimo, que generó dos mitos claves, que uno fue el diluvio universal y otro fue la Atlántida, que ocurrió otro cambio geológico importantísimo hace 5.000 años. Las grandes culturas y civilizaciones empezaron hace 3.100 años, como así dicen los egipcios o los sumerios o distintas culturas importantes como el Valle del Indo, y que eso marcó siempre un antes y un después. Lo que nos queda son muchas veces recuerdos, leyendas, tradiciones, otras veces nos quedan vestigios, nos quedan pruebas, nos quedan este tipo de objetos arqueológicos, nos quedan OPAR, nos quedan estos objetos a veces que van en contra de lo que dicen los arqueólogos ortodoxos. Pero yo creo que es bueno saberlo. En mi libro lo que he intentado de forma muy humilde, yo no soy arqueólogo, soy un mero aficionado, pero sí me interesa indagar, rascar lo que hay debajo de esa pátina que llamamos historia. Y lo que te encuentras a veces es ilusionante, a veces distorsionante, a veces inquietante, pero desde luego todo forma parte de la historia y del pasado de la humanidad. Si desconocemos ese tipo de cosas, de elementos, pues desconocemos gran parte de lo que somos. En el fondo, si somos lo que somos es porque fuimos lo que fuimos, pero para saber lo que fuimos hay que adentrarse en este, vamos a llamarlo, en este estado nebuloso del tiempo y del espacio que es la historia. La arqueología es una herramienta importantísima a día de hoy, importantísima, como una especie de bisturí de cirujano que nos está permitiendo saber lo que fuimos en su momento. Y aunque solo tengamos un 10% de las piezas del puzzle, ¿qué 10%? Es increíble, es apasionante, y lo que sí os invitaría es que cada día, cada momento estuvierais atentos a este tipo de noticias arqueológicas. Cada noticia arqueológica que tenga que ver con América, con Asia o con África, nos obliga a reescribir la historia. Y el reescribir la historia, para algunos, los que son catedráticos a lo mejor de historia, les parecerá perezoso, ¿no?, tener que volver otra vez a indagar, pero para la mayoría de la gente, para los que nos ilusiona la historia, yo creo que eso nos abre campos y perspectivas muy ilusionantes. Sabemos muy poco, pero tenemos curiosidad, que es el gran motor. Y esa curiosidad nos permite adentrarnos en estos territorios, hacer más viajes y darnos cuenta de que, en principio, la historia está por reescribir. Parece una frase muy manida, pero es auténtica. Y a medida que vamos reescribiendo la historia, vamos reescribiendo también el pasado de nosotros, de los Homo sapiens. Y poco a poco también nos damos cuenta de que nuestros antepasados de idiotas no tenían nada, eran muy listos, tuvieron unas culturas, unas civilizaciones muy avanzadas, y por razones X nos lo han intentado ocultar. Otras veces sencillamente estamos esperando el mejor momento para que ese hallazgo arqueológico aparezca y sea difundido y valorado en su importancia, la que se merece. Pasa como los tesoros piratas. Sabéis que hay una maldición que dice que los tesoros piratas solo aparecerán en el momento que sea adecuado, porque si aparece antes de tiempo será malgastado. Bueno, pues lo mismo pasaría un poco con los hallazgos arqueológicos. Van apareciendo poco a poco porque ahora mismo tenemos los conocimientos y la tecnología suficiente para saber lo que hay. Cuando por fin los chinos se dediquen a entrar en el gran mausoleo de Qin Shi Huang, del gran emperador amarillo, de este emperador que hizo la muralla china, entre otras cosas, y por supuesto todo el ejército de terracota, cuando por fin sepamos y tengamos la tecnología suficiente para entrar en ese mausoleo y que no se destruya porque está lleno de trampas, entonces nos daremos cuenta que lo que se encontró, por ejemplo, en 1922 con el tesoro de Tutankamón es una minucia. Bueno, pues lo que nos espera en China con este mausoleo, lo que nos espera en Tiahuanaco con los distintos reyes que lo poblaron y que hoy por hoy ya sabemos dónde pueden estar sus tumbas, lo que nos espera en Sumer, en el Valle del Indo, y lo que nos espera en esa África negra tan inexplorada como puede ser las ruinas de Zimbabue, es increíble. Estemos atentos porque, como yo suelo decir, lo mejor está por llegar. Muchas gracias. 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 Bueno, me he pasado una hora de lo prometido, espero que me disculpéis. Yo no sé cómo vamos de tiempo, si queréis hacer alguna pregunta, que indaguemos sobre algún aspecto más o sobre cosas que yo os pueda responder. Ay, vale, es que con esta luz... Dime.
Europa, toda. Europa igual que cualquier país, me refiero. Lo que pasa es que hay lugares o países que tienen más tecnología para ello, ¿no? Europa, por suerte, ahora mismo disponemos de los métodos suficientes para dar un vuelco a la arqueología. Ya no hace falta ir con un pico y una pala. Ahora tenemos la tecnología LIDAR. La tecnología LIDAR es una tecnología que a través de rayos láser se va haciendo un escaneo del territorio, del terreno, y todo esto puede saber en una selva donde hay ruinas que están sumergidas por la floresta, por la propia selva, o en un desierto donde hay lugares en los que se ha removido la tierra porque allí posiblemente hay algún muro, hay algún pozo o hay alguna construcción. Entonces, la ventaja que tiene Europa es eso, que tenemos Europa y Estados Unidos, es que hay una tecnología increíble para hacer esto, cosa que no tienen a lo mejor muchos países de Asia o no tienen muchos países de África. Y en Europa lo que se está descubriendo también es increíble. Hasta hace poco se negaba, por ejemplo, que en Europa hubiera pirámides. Sin embargo, ahora se sabe que hay pirámides, y no solo me refiero en Grecia. En Grecia se han encontrado por lo menos 11 pirámides distintas, muchas destruidas. La de Helicón es la que se conserva mejor, pero pirámides además con una estructura y una finalidad claramente funeraria. En Bosnia se está indagando, ¿no? Posiblemente, si en la zona de Visoko esas pirámides no son artificiales, que no son naturales, sino que son artificiales. Por ahí van. Europa todavía queda muchísimo por descubrir, pero más que a nivel de ruinas arqueológicas, que es verdad que en ese sentido se ha avanzado muchísimo, ¿no? Salvo las zonas costeras que quedaron sumergidas en el agua hace 12.000 años con la última glaciación, cuando se derriten los hielos y sube el agua, entonces todo eso queda bajo el agua. Se sabe, por ejemplo, que enfrente de las costas de Málaga hay muchísimas cosas por descubrir, pero muchísimas, ¿no? Y que posiblemente fueran ciudades costeras de hace 12.000 años. Se sabe, por ejemplo, que enfrente de las costas de Cartagena estaría el barco Beatrice, donde estaría un barco que se hundió en el siglo XIX y que estaría el sarcófago de Micerinos. Bueno, pues está todavía por descubrir. Pero lo que más cosas se pueden encontrar en Europa, más sería esto, más de tumbas perdidas, de las tumbas perdidas de los grandes personajes. La tumba de Almanzor, por ejemplo, sabemos que está en España y el que la descubra se convertirá en un personaje famoso, ¿no? Porque, oye, fue Almanzor y se hizo todo lo posible para que esa tumba desapareciera con el tiempo. La mayoría de las tumbas de los visigodos están desaparecidas, no sabemos dónde están. Todo un periodo esplendoroso y, sin embargo, salvo 2 o 3, todo lo demás solo son dudas, especulaciones de dónde pueden estar enterrados los reyes godos, ¿no? Con lo importantes que fueron en su momento y además con su respectivo ajuar. Eso es lo que nos queda por descubrir en Europa, nos queda muchísimo. No tanto de templos megalíticos, no tanto de grandes infraestructuras, ¿no? Como está pasando en Vietnam, en Camboya, o como está pasando en algunas zonas selváticas de Asia y de África, pero en Europa, por una parte tenemos tecnología muy avanzada, por otra parte lo que nos quedan son por descubrir esas piezas que son fundamentales para rellenar el puzzle de la historia. Tenemos cada vez las técnicas, por ejemplo, de la genética están ayudando muchísimo a la antropología y a la arqueología. Cuando se descubre una momia, por ejemplo, saber si esa momia, como pasó con la momia de Orsi, la famosa momia de los Alpes, ¿no? Que pudimos saber un poco quién era, qué comía, cómo murió, cómo se alimentaba, qué tatuajes tenía. Todo ese tipo de cosas nos da una información increíble. Hoy sabemos, por ejemplo, cómo murió Tutankamón, hoy sabemos cómo murió Napoleón, por ejemplo, que no murió asesinado, no murió envenenado. Todas esas herramientas, lo que nos hace, el ADN, en fin, todo lo que tiene que ver con la genética, sí que nos está haciendo avanzar muchísimo, no solo en el terreno de la arqueología, sino en el terreno de la antropología y en el terreno de la historia en general. O sea que Europa queda mucho por decir y por ahí, por donde es la punta de lanza, y nunca mejor dicho, sobre multitud de descubrimientos. Sin olvidar algo que es muy importante, que la arqueología no solo se suministra de técnicas científicas, sino también, y eso ha ocurrido en el pasado y yo creo que va a seguir ocurriendo en el futuro, se suministra también de técnicas psíquicas, es decir, de psicometría, de radiestesia, es decir, del poder psíquico que tienen algunas personas para determinar si una piedra de Siles, por ejemplo, o un hueso determinado es de una época o de otra, a través de otro tipo de información no empírica, no científica, pero que también está dando unos resultados increíbles, lo que llama la arqueología psíquica. Bueno, pues todo ese tipo de cosas se está avanzando muchísimo en esa visión remota, por ejemplo,
que además lo hicieron mucho los norteamericanos, los estadounidenses, y llegaron a resultados increíbles de saber en qué lugar tenías que excavar, y no hace falta tecnología LIDAR, esta tecnología láser, sino que a través de determinados psíquicos o de personas que tenían una capacidad psicométrica eran capaces de determinar que en ese lugar había que excavar porque en ese sitio se sabía lo que se podía encontrar. Es vamos a llamarlo la arqueología heterodoxa, pero también está funcionando y también se está utilizando. Lo que pasa es que no se da a conocer porque no es como oficialmente muy agradecido, porque siempre habrá gente que dirá, no, pero eso no sirve, porque lo que hay que utilizar siempre son los métodos científicos. Bueno, pero si también funciona, si los métodos no científicos también funcionan, en Glastonbury se han encontrado muchísimas cosas utilizando métodos no científicos. Lo cuento también en el libro, en estos grandes misterios de la arqueología. Entonces, bueno, de Europa te podría hablar muchísimo, pero sobre todo, digo, quédate con el dato de las pirámides. Las pirámides, se están descubriendo pirámides en Europa, algo que era impensable y casi era una herejía hace unos años. Por cierto, entre paréntesis, las pirámides de Weimar, en Tenerife, en las Islas Canarias, no son pirámides guanches. Por lo tanto, ahí no las podríamos meter dentro de eso. Pero son pirámides muy interesantes, pero no son guanches. ¿Más preguntas? Sí, es que cada uno lo dice de una manera. De las pirámides, dices. Hombre, la historia de Egipto está por reescribir también. Ya digo que parece muy manido, pero a veces hay que utilizar esa frase. Y digo que está por escribir porque, mira, hay unas 4 cronologías de Egipto donde se sabe, en fin, todos los faraones que hubo, en la época dinástica y en la época predinástica. Algunas son las oficiales, por ejemplo, la que aparece en el Templo de Abidos, una cronología oficial, porque aparecen todos reyes de dinastías concretas, ¿no? Pero hay otras, como puede ser la cronología de Manetón, o la Piedra de Palermo, o el Papiro de Turín, que hablan de cronologías más allá, más atrás de Nebes, del primer faraón, ¿no? De que sería hace 3.100 años aproximadamente. Vale. ¿Qué ocurre? Que los egiptólogos cuentan desde el momento en que esa cronología es oficial, es decir, donde los faraones son hombres, Menes y compañía, Menes o Narmer, porque también la paleta de Narmer, las últimas investigaciones de que Narmer y Menes sería el mismo faraón, ¿no?, de la primera dinastía, es decir, el que une el Alto y el Bajo Egipto, y a partir de ahí pues todas las dinastías. Pero antes de eso hay otras dinastías, son las que llaman predinásticas. El problema es que no son humanos los que rigen los destinos de Egipto, que si no son los Ensujor, son los espíritus de la muerte, son los dioses, semidioses, en fin, criaturas divinas o semidivinas. Entonces, claro, eso rechina bastante, ¿no?, para una postura ortodoxa. Si esto lo sumamos a que determinadas construcciones que se han encontrado en Egipto no corresponden a las dataciones que nos han dicho, no te estoy hablando solo de las pirámides de Egipto, donde, bueno, hay creo que bastantes indicios, no pruebas, pero hay indicios de que serían anteriores a Keops, a Kefren y a Micerinos, serían anteriores. Pero, por ejemplo, de la esfinge de Gizeh, que también dicen que sería de la época de Kefren, porque la cara de la esfinge sería la de Kefren, pues hombre, hoy por hoy creo que está demostrado que la erosión que tiene la esfinge no es una erosión por la arena, sino una erosión por el agua. Esto lo demostró Robert Schoch, un geólogo de la Universidad de Boston, y habló como mínimo de 8.000 años de antigüedad. Si estamos hablando de 8.000 años de antigüedad, ya no estamos hablando de los 5.000 que empieza la primera dinastía con Menes. Quiere decir que ya estaríamos hablando de otras dinastías, de esas que son tan incómodas a los egiptólogos. Si eso lo añadimos, yo qué sé, por ejemplo, en el Templo de Abidos, que está el Osirión, una estructura increíble, ¿no?, porque el Templo de Abidos es una estructura de la época tolemaica que está asentada sobre un templo anterior. Y sobre el templo anterior, pues lo que está de al lado es el Osirión, increíble, no tiene ningún tipo de inscripción y se pierde la noche de los tiempos lo que pudo haber sido aquello, dice que sería un cenotafio al dios Osiris. Entonces algunos hablan de que tendría eso, 8.000, 9.000 años de antigüedad.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor el problema de Egipto, no sé si de forma deliberada o no, las cronologías no encajan. Y al no encajar, y sobre todo al quemarse la biblioteca de Alejandría, donde teníamos toda la información de pe a pa, incluidos los libros de Manetón, por ejemplo, de ese sacerdote, pues entonces se nos ha perdido una fuente de información valiosísima. Entonces, al no tener esa fuente de información y solo contar la cronología de Egipto desde el 3100 a.C., con Menes en adelante, ¿no? y con el faraón, bueno, los distintos faraones que fueron recibiendo su nombre, entre ellos el rey Escorpión, que también hicieron una película que no se basa para nada en la historia, pero bueno, el rey Escorpión también sería de aquella época. Entonces, si solo contamos desde esa cronología y nos cargamos la cronología que dice el papiro de Turín, que dice la piedra de Palermo, que dice Manetón y algunas otras, entonces, claro, esto es lo de siempre, cogemos lo que nos interesa y lo que no nos interesa porque no cuadra, lo dejamos de lado. Entonces, desde mi punto de vista, hay multitud de elementos, incluso el Serapeum, el que está muy cerca de Saqqara, que son estos 24 sarcófagos que están hechos supuestamente para el buey Apis, sarcófagos monumentales que nunca se ha encontrado ningún buey ahí dentro, son sarcófagos de gigantes cerrados, pues de una manera, bueno, pues con una técnica que para abrir una de las tapas se tuvo que utilizar dinamita, ¿no? Y además hizo vacío, quiere decir que estaban cerrados al vacío aquello. Entonces, hoy por hoy no sabemos nada. Entonces, bueno, explicación, bueno, pues eran sarcófagos para enterrar al buey Apis, ¿no? Dentro de la época también tolemaica. ¿Qué buey Apis? Ahí no hay bueyes, pone una parte, no se ha encontrado nada, totalmente vacío, con un pulimiento perfecto. El Serapeum es algo que distorsiona, bueno, distorsiona hasta tal punto que ha estado cerrado durante muchísimo tiempo porque era mejor cerrarlo que no que la gente preguntara qué era aquello. Entonces lo cerraron. Ahora lo han vuelto a abrir por una razón básica, porque necesitan dinero y entonces pues están abriendo distintos monumentos que antes estaban cerrados. Pero si no te lo hubieran cerrado, porque a los guías y a los egiptólogos ortodoxos pues no saben explicar aquello. Porque seguir diciendo aquello, que esos 24 sarcófagos son de bueyes gigantes, no se lo cree nadie. ¿Y cómo los metisteis ahí? ¿Y cómo están distribuidos de esta manera? Pues eso le pasó a Mariette, a Auguste Mariette, que fue el que lo descubre en el año 1850 cuando entra allí, ¿no? Y se queda perplejo. Bueno, pues si sumas el Osirión, el Serapeum, sumas la Esfinge de Gizeh y sumas varias y varias cosas, pues te das cuenta que los 5.000 años de antigüedad no encajan. Así que esa es mi opinión. Más preguntitas. Bueno, nos vamos a tomar una cerveza que yo creo que también nos merece la pena, ¿no? Bueno, pues yo creo que cerramos aquí la charla. Espero no haberos aburrido demasiado, no haberos saturado, por lo menos con tanto dato, con tanto nombre, pero si os he picado la curiosidad, esto ha servido un poco para incentivaros y para que leáis este o cualquier otro libro y os preocupéis un poco de estos hallazgos arqueológicos, pues voy de por satisfecho, porque realmente vivimos no solo en un mundo apasionante, sino en un mundo más apasionante de lo que nos podemos imaginar. Muchas gracias por vuestra presencia y nos vamos a tomar una cervecita.